Hola, muy buenos días. Esto es Flecha al Aire. Bienvenidos una vez más a su canal. El único canal que te enseña y te mantiene informado acerca de todo lo relacionado con el derecho. Les mando un saludo y un abrazo cordial a todo nuestro querido auditorio. Mi nombre es Jesús Hernández y como siempre nos acompañan nuestros invitados especiales. Alejandra Franco, Jesús Antonio, Fátima Hernández, Luz Juárez. es un placer acompañarlos en este bonito martes 8 de octubre. En un día como hoy, pero de 1940, se funda el Colegio de México Colmex, Escuela Pública de Educación Superior especializada en Ciencias Sociales y Humanidades. el día de hoy estaremos hablando de un tema en específico, el patrimonio. Estaremos abarcando este tema casi en su máximo esplendor, ya que explicaremos desde la integración del patrimonio lo que es, su clasificación, también cómo puedes dar tu patrimonio hasta la extinción del mismo. Algunas otras dudas que a la comunidad le puede ser útil. Sin más que decir, comenzamos. Iniciaremos definiendo qué es el patrimonio. La palabra patrimonio proviene del latín patrimonium y se refiere al conjunto de bienes que adquiere una persona por medio del título de propiedad. En el sentido epistemológico de la palabra, se entiende al patrimonio como aquello que se obtiene por medio de la línea del padre, que es decir, que posee una estrecha relación con él. Pero a lo que yo sé, este tipo de bienes se divide en categorías. Los de uso común, los que están hechos para un servicio público y los propios. No coman ansias, querido auditorio. Enseguida les explicaremos cada uno. Iniciemos con el uso común, en especial los de dominio público. Estos son los que nos rodean, pero sobre todo en lugares públicos como parques, las afueras de palacios municipales, en las paradas de autobús, etc., que podrían ser bancas, basureros, techados, donde uno se pueda parar a atajar el sol y todo lo que a la comunidad tenga en su alcance para un bien común. Pero lo que yo sepa, también abarcan los bienes naturales. Entonces, si voy al mar, como es un bien común público, también es mío. Y yo sé lo que puedo vender o rentar a algún extranjero, ¿verdad? Lo anterior no significa que ya tengo derechos sobre ello de vender o privatizar. Nada más tenemos derechos del uso y goce de dichos bienes, pero como estamos en estos momentos, a muchas personas adineradas se pasan esta ley por donde deseen y lo hacen. Ahora ya dejando en claro la primera categoría, están las destinadas a un servicio público. Estos bienes también están destinados al servicio público, pero a diferencia de los primeros, estos pueden tener cierta restricción a una cantidad de la población, ya que estos bienes tienen algún tipo de costo de recuperación. En estos también podemos ubicar a las colectivas, microbuses, taxis, mototaxis y todo móvil que sea utilizado para el transporte público. También se encuentran los servicios de luz, agua, telefonía y todos esos, ¿no? Así es, pero cada uno necesita sus permisos correspondientes para llevarlos a cabo, pero también se encuentran las que se otorgan en especial a particulares, que estos particulares llevan a cabo para su bien común, y de esta manera una mejor utilización de dichos bienes por un cierto tiempo limitado. Sí, ahora comprendo por qué los señores de las ferias duran tan poco tiempo y solo son por temporadas. Ya por último, están los bienes propios, que según dice el artículo 767 del Código Civil, son bienes de propiedad de los particulares, toda cosa de dominio perteneciente. Bueno, hacemos la primera pausa de este podcast, ya volvemos. It's plenty of time now that you're home. Shoot on sight. My pleasure. What do you know about my family? I don't know anything. Fair enough. They killed my family to get to
CIA operation. The man in charge wants to meet that. Homeland. The FBI. Everybody's part of this. You and me, we want the same thing. So work with me. On one condition. I'm gonna kill them all. Yeah, I can live with that. You're gonna see your family real soon. Frank Castlesack. The Punisher, he's dead. Just look like the work of a dead man to you. Ya regresamos, gente bonita, después de esta pequeña pausa. Continuando con el tema de cosa, vamos a hablar de cosas, bienes y derechos. El derecho de bienes o cosas es algo básico del derecho civil. Su objetivo es establecer los bienes en el patrimonio de cada individuo y decretar la capacidad que el individuo tiene sobre esos bienes. Para poder estar en sintonía con ustedes, tenemos que comenzar definiendo qué es cosa. Jurídicamente, hablando, cosa se entiende a todo lo que puede ser objeto de un derecho o de una obligación. De acuerdo con el artículo 1825 del Código Civil, la cosa objeto del contrato debe, primero, existir en la naturaleza, segundo, ser determinada o determinable en cuanto a su especie, tercero, estar en el comercio. Artículo 1826 nos dice que las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato, sin embargo, no pueden serlo la herencia de una persona viva, aun cuando éste preste un consentimiento. El artículo 1827. El hecho positivo o negativo, objeto del contrato debe, 1. Posible, 2. Lícito. Tengo en mi mano un contrato entre mi persona y un tal Homero Simpson, ofreciéndome su alma por una rosca a la que yo entregué y fue consumida con celeridad. Simplemente pido lo que es mío. Tiene razón. Ah, muy bonito discurso, señor. Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. ¡Que no se puede romper! Perdón, voy al tocador. Señor Hodge. Esto quiere decir que la cosa, para que sea objeto de contrato, tiene que existir para que sea compatible con una ley de su naturaleza, para que exista una norma jurídica que sustente lo acordado y para que no exista un obstáculo para la realización de dicho contrato. Además de que la cosa tiene que ser lícita, es decir, no puede ir en contra de las leyes de orden público o las buenas costumbres. Cuando las cosas pueden ser objeto del derecho, reciben el nombre de bienes. Estos bienes se clasifican en bienes inmuebles y bienes muebles. Los bienes muebles son aquellos que por su naturaleza pueden moverse de un lugar a otro, por una fuerza exterior o por sí mismos. Un ejemplo de esto son los semovientes. También existen los bienes mostrencos, los bienes vacantes, los bienes fungibles y los no fungibles. De acuerdo con el artículo 774, son bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Todos estos bienes tienen un dueño, pero pasando un mes nadie ha reclamado el bien. Esta se venderá dándose una cuarta parte del precio al que la halló y destinándose las otras 3/4 partes al establecimiento de beneficencia que designe al gobierno. Los gastos se repartirán entre los adjudicatarios en proporción a la parte que reciban y se hace deducible de gastos.
Artículo 785. Son bienes vacantes los inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido, como las casas abandonadas. Al igual que pasa con los bienes mostrencos, otra persona puede reclamarlos, pero esto se hace bajo el procedimiento que el Ministerio Público decrete, y este mismo deducirá ante un juez competente, según el valor de los bienes, la acción que corresponda, a fin que, declarando los vacantes, los bienes se adjudiquen al fisco federal. Pero ojo, de acuerdo al artículo 789 del Código Civil, el que se apodere de un bien vacante sin cumplir lo prevenido en el capítulo 5 de los bienes vacantes pagará una multa que va de los 5 a 50 pesos, sin perjuicio de las penas que señale el respectivo código. Los bienes fungibles en el carácter jurídico son aquellos intercambiables o sustituibles, y los no fungibles son aquellos cuyas características específicas o individuales son jurídicamente relevantes, de modo que no pueden ser sustituidas ni subrogadas. Y nos vamos a unos comerciales. Quédese con nosotros, que lo que se viene a continuación, va a estar interesante. Ya volvemos. Can you please stop bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. Y seguimos platicando con Luz. Ahora bien, ¿qué son los derechos personales? El derecho de crédito o personal se define como una relación jurídica que otorga al acreedor la facultad de exigir del deudor una prestación o una abstención de carácter patrimonial o moral. Compendio de Derecho Civil 2 por Adrián. En pocas palabras, estos solo se pueden reclamar de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Estos derechos los tenemos todos, por eso tenemos también obligaciones. ¿Y cuáles son los pros y contras de estos? Son innumerables. Este es... Pero ya que las partes pueden crear las relaciones que estimen convenientes a través del principio de la autonomía de la voluntad, con la única limitación que actúen en derecho. Tienen un carácter relativo, y es un pro ya que solo se pueden exigir respecto de las personas que han contraído obligaciones correlativas. Y la intervención de tres elementos.
Una, relación jurídica entre sujeto activo y pasivo. 2. La facultad que nace de la relación jurídica en favor del acreedor para exigir cierta conducta del deudor. 3. El objeto de esta relación jurídica que consiste en una prestación o abstención del carácter patrimonial o simplemente moral. O bien, actualmente son los acreedores, deudores y patrimonio. Es lo mismo, solo en modo conta, ¿no? Bro, tienes razón. Un contra de los derechos son las acciones personales, que son aquellas por medio de las cuales el acreedor puede exigir el cumplimiento de las obligaciones al deudor. Obligaciones. Una palabra que todo nos da miedo. ¿Tú cumples con tu obligación actual? Mejor te explico qué es el derecho personal. Es una simple facultad de obtener o de exigir la facultad de obtener y también de exigir del deudor una prestación o abstención. Una obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor se encuentra constreñida, obligada jurídicamente con otro denominado acreedor a realizar una prestación de dar. Es así como cuando vas a Coppel y pides un préstamo y tu obligación es dar tus pagos. Y los elementos de las obligaciones son aquellos competentes que hacen su estructura. Algunos de ellos son tan importantes que hacen a su esencia y sin los cuales la relación obligacional no existiría. La clasificación de las obligaciones se pueden dividir en 1. Obligaciones reales como correlativas de los derechos de aprovechamiento o de garantía de igual naturaleza. Obligaciones reales impuestas al propietario por virtud de la vencida o colindancia. Obligaciones reales impuestas al propietario por virtud del condominio en diferentes casos. Obligaciones reales impuestas al titular de los derechos de aprovechamiento o de garantía en beneficio del propietario de la cosa, objeto del gravamen. Los elementos principales son el sujeto, prestación y el vínculo. El sujeto nos habla. Deben ser capaces o, de lo contrario, actuar por medio de representantes, sobre quienes también recaerá la reparación del perjuicio, en el caso de actos lícitos. La prestación debe ser determinada o determinable, lícita, susceptible de valoración en dinero y posible, y puede consistir en dar, en hacer o en abstenerse, y el vínculo en que une legalmente a ambos sujetos de la obligación para intervenir coactivamente en el cumplimiento de la prestación si ésta no se paga voluntariamente. Las obligaciones hasta terror me dan. Tienen más elementos aún. Sí, aún están los elementos intrínsecos, que son esencial, que es extrínseco a la relación y es la causa fuente, que es el hechos que originan la obligación, ya sea un contrato, un delito, un cuasicontrato o un cuasidelito, según la clasificación de las fuentes de obligaciones expuesta por Justiano. El cuasicontrato son los hechos voluntarios ilícitos que obligan a las personas pero sin que haya existido un previo acuerdo de voluntades. Un ejemplo, cuando vas a pedir un dinero prestado, pero no es a quien directamente se lo pide, sino a través de un aval, y la primera persona tiene como obligación de darle el dinero para pagarle a dicha persona intermediaria. El cuasidelito es un hecho lícito, pero cometido sin intención de perjudicar, que causa a otro un daño y obliga a su autor a repararlo. Ejemplo, cuando se te cae el teléfono de un amigo. Vámonos nuevamente a un comercial. Mientras tanto, póngase cómodo. Ya volvemos.
Ya volvimos con su canal preferido. Continuando con el tema de las obligaciones, vamos a hablar de sus fuentes. ¿Sus fuentes? Yo he escuchado mucho sobre las fuentes del derecho, pero no sabía que existían las fuentes de las obligaciones. Sí, Antonio, sí existen. Son aquellos hechos jurídicos que dan origen a la obligación, es decir, los hechos jurídicos mediante los cuales dos personas se encuentran en la situación del deudor y acreedor uno del otro. Solo pueden quedar obligados cuando ocurren los supuestos de hechos previstos por la ley, y son estos mismos ordenamientos jurídicos los que indican cuáles serán las fuentes de las obligaciones. Sí, y algunos ejemplos pueden ser como el de contrato, el pago de lo indebido, la gestación de negocios, enriquecimiento sin causa y hecho ilícito. Este estudio de las fuentes de las obligaciones constituye un aspecto fundamental de la vida del hombre en la sociedad. Su importancia se basa en que todos aquellos hechos o actos capaces de obligar, con o sin su anuncia a las personas. Ahora sí lo entiendo perfectamente. Yo también. También yo había leído que en el antiguo derecho romano se admitía como fuentes de obligaciones el contrato y el delito. Con el tiempo, la jurisprudencia fue emitiendo otras causas. Y estas me recuerdan a las modalidades de las obligaciones. Pero estas son muy diferentes a las modalidades. ¿Y estas? ¿En serio? Viví engañado toda mi vida. Las modalidades de las obligaciones son elementos variables y accidentales que modifican los efectos normales de las obligaciones sin alterar la naturaleza. Esas modalidades alteran los efectos de las obligaciones, cuestionando la existencia de los derechos que los alaban, retrasando su práctica o agravando las obligaciones con otras asesorías. Exacto, y por eso es necesario distinguir inicialmente entre obligaciones puras y modales antes de explicar las modalidades de las obligaciones. Gracias por el consejo, lo tendré en cuenta. Oye, pero entonces, ¿habrá obligaciones que afecten en la vida cotidiana? Sí, las hay. Una de ellas es el plazo suspensivo. Esta cuenta con 3 consecuencias. Mientras no ocurra la obligación, no se puede realizar. La prescripción es negativa de deudas, se detiene y el deudor no puede hacer el pago a favor del acreedor. Y también está el plazo extintivo, y este nos dice que es la existencia de un acontecimiento futuro que extingue los efectos de una obligación. Este último también se ve mucho en la transmisión de las obligaciones. Te equivocas, Luz. La transmisión de las obligaciones se refiere a traspasar a otra persona la posesión como acreedor o deudor, siguiendo la voluntad del cedente o transmitiendo por un hecho propio al que la legislación le atribuye esa capacidad de situación. Un ejemplo de esto último es cuando por fallecimiento se transmiten los derechos al heredero. Existen distintas maneras de transmitir las obligaciones: la cesión de derechos, la cesión de deudas y subrogación. En todos los casos se produce un cambio en la naturaleza, así como el vínculo existente entre otras. Las características más notables son la cesión de deudas y la asunción de deudas. ¿Y qué significan? La cesión de deudas son acuerdos realizados por el acreedor. Traspasa de forma voluntaria sus derechos contra el deudor a una tercera parte, que es el cesionario. Algunas características es que la relación jurídica permanece inalterada y la modificación del sujeto activo esté sustituido por otro. ¿Y la asunción de deudas? Es un acuerdo entre el deudor y la persona que asume la deuda, que sería el asunto. Según el contrato, el asunto consiste en ser responsable de la obligación que tenía el deudor. Vamos a pasar al tema de los efectos de las obligaciones. Existen varios tipos de cumplimiento de las obligaciones. 2 de ellos son el cumplimiento voluntario y el cumplimiento forzado. Vámonos a un comercial más y ya regresamos. Agua mineral y cristalina que se filtra desde el Citlaltépetl. Tehuacán, etiqueta azul. El agua mineral que por muchos años ha conservado su gran calidad y pureza. Tehuacán, etiqueta azul. Ahora llega hasta usted vestido de nueva etiqueta.
Identifíquelo. Continuamos con nuestros últimos temas. El cumplimiento voluntario, como su nombre lo dice, generalmente se cumplen espontáneamente, al cual le corresponde el deudor. El deudor puede voluntariamente realizar la conducta debida, la prestación, en cuyo caso el cumplimiento es la forma normal de extinguir la obligación. Puede también el deudor rehusarse a cumplir voluntariamente. En este supuesto, el orden jurídico protege los derechos del acreedor, poniendo a su disposición la intervención de los órganos judiciales mediante los cuales podrá obtenerse el cumplimiento forzado de las obligaciones, a costa del patrimonio del deudor. Se dará así satisfacción a los derechos del acreedor. El cumplimiento forzado es el incumplimiento del deudor. El acreedor dispone de los medios legales a fin de que el deudor le procure aquello a lo que se ha obligado. De acuerdo con lo anterior, la extinción de la obligación es el efecto del cumplimiento, sea este voluntario o forzoso. Tenemos así el efecto directo de una obligación, es el cumplimiento, y el efecto directo del cumplimiento es la extinción de la obligación. Así como existen cumplimientos, también hay incumplimientos. Estos son el incumplimiento definitivo, que son por daños y prejuicios. El parcial. Este indica que el acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales. Incumplimiento defectuoso. El pago debe cumplir con una serie de requisitos y principios. La interpelación se intima el deudor bajo apercibimiento de considerarlo en mora. No se dice que cayó en mora, sino que en un plazo determinado caerá en mora. ¿Sabes qué es mora? Bueno, te explico que consiste en la disconformidad entre la conducta obrada por el deudor y la conducta debida por ésta. Según los términos de las obligaciones, a esto se le denomina el incumplimiento material de las obligaciones. Vamos, por último, a un comercial y ya regresamos. Un amigo en la luna siempre él va a ser. Siempre está listo y su nombre es Jim. Jim de la luna, a toda luna. Jim de la luna, despeguen ya. Robert y Ted le acompañarán. Muchas aventuras y sorpresas tendrán. Jim de la luna, a toda luna. Jim de la luna, despeguen ya. Jim de la luna, a toda luna. Jim de la luna, despeguen ya. Jim de la luna. Ya regresamos y por último vamos a dar por concluido este programa. En este nuevo episodio de Flecha al Aire, podemos concluir que, ratificando el concepto de patrimonio como un conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, tiene una utilidad económica y por tal motivo son susceptibles de estimación pecuniaria y cuyas relaciones jurídicas se encuentran constituidas por deberes y derechos, activo o pasivo. Nos llevamos aprendido que todos poseemos un patrimonio en el cual se engloban absolutamente todos nuestros bienes, derechos y obligaciones de una sola persona. De ahí la importancia que tiene la entrada y salida de bienes del patrimonio de esta misma persona y la posibilidad que otorga el derecho a los acreedores de ejercer acciones para la conservación del activo del deudor. Sí, ya ni me digas. Después de saber todo esto, ahora sé que en mi caso, un bien común lo ocupo cada fin de semana, cuando salgo con mi novia al parque, o el bien del servicio público. Pero el más interesante fue el propio, ya que me enteré que aún esté muerto, este no se cumple. El patrimonio, si bien nace con la existencia de la persona en cualquier ámbito, no es menos cierto que no destruye por la extinción vital de la persona, con su muerte, o de persona jurídica con la caducidad de su existencia, su declive violento por quiebra u otro elemento. En pocas palabras, el patrimonio solo es una persona. Y yo que pensé que el carro de mi papá era igual mío. No sabía que este debía existir y fuera útil. Los bienes inmuebles y los muebles. El primero nos dice que son aquellos que no se pueden mover y los inmuebles son incapaces de quitarlos de donde se encuentra. Y esto contrae las fuentes de obligaciones como el contrato y la unilateralidad. Están
los de oferta de ventas o bien los de subastas. ¿Quién lo diría? Promesa de recompensa esa que en la película pasa donde persiguen al ladrón a cambio de la recompensa de dinero. En fin, son demasiadas obligaciones, por eso debemos tener cuidado de no cometer delitos. Sí, porque los efectos de las obligaciones son el cumplimiento voluntario. Pagas porque pagas, según la sociedad, o por lo contrario te atenderás a un incumplimiento definitivo o parcial, como ya se ha explicado. Y ya por último, dejar en claro los puntos clave en los que surge una extinción de dichas obligaciones, que la primera y más fácil es el pago. De ahí el ofrecimiento de pago y la consignación, la dación de pago, la compensación y la novación. Donde me llamó más la atención es la compensación, ya que es algo un poco más fácil, ya que si yo te debo 3 pesos y tú me debes 2, lo más viable para la compensación es pagarte solo 1 peso y así quedar a mano los dos. Concluyo que la mayor importancia en el patrimonio se vincula a través de las personas, es decir, derechos que responden de obligaciones. Por esta razón, se ha hecho indispensable en las sociedades humanas la existencia de leyes particulares preestablecidas, emanadas de las autoridades, que garantizan con eficiencia los derechos de cada quien. Ahora pondremos en práctica lo ya aprendido para que no nos vendan gato por liebre. Y con esto terminamos el día de hoy. Esperamos les haya gustado. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete. Ya casi llegamos a los 40 suscriptores. Gracias por estar al pendiente de la mejor información. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que les estaré dejando acá abajo en la descripción del video para que nos sigas. Nos vemos en el próximo video. Esto fue Flecha al Aire.